Hola, muy buen día con todos ustedes. Mi nombre es Moisés Galarreta Reinaga. Y en esta ocasión tengo el agrado de poder participar, gracias a la invitación de Cámara de Comercio de Lima, de esta edición de ISUMIC Perú Digital, un evento muy importante que nos permite conocer las últimas tendencias en tecnología. El día de hoy, bueno, voy a hacerles una presentación. Permítanme compartirles la pantalla para que podamos ver el tema a tratar. Lo tenemos por acá. Como les decía, mi nombre es Moisés Galarreta Reinaga. Yo soy gerente de tecnología de la empresa Solida Technologies, una empresa dedicada a la implementación de soluciones de Business Intelligence e inteligencia de negocio. El tema a tratar el día de hoy es estrategias de data driven como núcleo de la transformación digital. Seguramente cada vez se escucha más hablar de empresas que se manejan con una gestión de data driven o gestionadas por los datos, ¿no? Es un término muy en tendencia actualmente y la idea es entender un poco mejor a qué se refiere todo esto y cómo es que lo podemos utilizar en el ámbito de la empresa y como el núcleo que es dentro de la transformación digital. ¿Sí? Voy a quitar el video un poco para concentrarnos en la presentación y de esa manera poder ir avanzando. A ver, ante todo, antes de meternos de lleno en el tema, estamos en un momento clave dentro de la transformación digital que se está dando en las empresas y esto se ve con eventos que se han dado en los últimos años debido a situaciones tipo la pandemia y entre otras que han permitido pues que las empresas evolucionen muy rápidamente, ¿no? Si nos vemos hace 2 o 3 años, inclusive muchos de nosotros no utilizábamos la tecnología en tan alta medida como se utiliza el día de hoy, donde muchas de las compras ya se hacen a través de Internet, muchos de los procesos dentro de la empresa y fuera de la empresa las realizamos de forma virtual, ¿no? Y por ejemplo, yo me detengo a pensar en una situación que hace unos 10 años se realizaba de forma totalmente diferente. No sé si les había pasado cuando uno quería, por ejemplo, realizar un préstamo, iba a una entidad bancaria, te entrevistabas con la persona, el ejecutivo del banco encargado, bueno, le dábamos nuestros documentos y esta persona nos decía, bueno, lo vamos a evaluar. Probablemente incluso nos decía que teníamos que regresar para que nos den los resultados de la evaluación. O que, bueno, iba a demorar unas horas y de acuerdo a esa evaluación iban a ver si nos otorgaban o no un préstamo, ¿verdad? De repente algunos de ustedes se acuerden, pero ¿cómo ha cambiado esta situación? Y actualmente esto es totalmente distinto. Vemos que el ejecutivo ahora nos recibe, da un par de clics en su pantalla y de forma casi inmediata nos puede decir si estamos aptos o no para obtener ese préstamo. Incluso algunos bancos lo tienen ya dentro de sus plataformas tecnológicas y ni siquiera tenemos que ir al banco para saber si nos lo van a dar o no. Entonces vemos que esto es parte de una gestión basada en datos, ¿no? Tal vez lo hemos visto digamos, durante los últimos años, cómo se va incorporando dentro de los procesos empresariales, en este caso de un banco, y sin que nos digan, hemos ido viendo que los cambios se están dando. Se están dando poco a poco y esto es parte de la transformación digital. Es cómo utilizar los datos de la mejor manera, que es un poco lo que nos convoca el día de hoy a esta sesión. Entonces, digamos que el objetivo es cómo llegar a este punto, ¿no? Donde el banco pasa de una situación donde demoraba varios días a un momento donde, digamos, pueden tomar un ejecutivo una decisión de forma automática, casi automática, y darnos una respuesta positiva o negativa dependiendo de las condiciones. Entonces,
¿Cómo se acostumbra a tomar decisiones en la empresa tradicional? Digamos, en una empresa que no está gestionada por datos. Hay un término, un acrónimo que viene del inglés llamada HIPO o HIPO, ¿no? Que significa, bueno, el término es Highest Paid Person's Opinion, que es la persona que se valora más la opinión de la persona que gana más. Entonces, ¿qué pasaba digamos, en la empresa tradicional? Podemos tener muchos empleados muy valiosos con mucha capacidad de análisis, etcétera, pero cuando íbamos a una reunión, si no tenemos la data que nos acompaña para tomar una decisión, generalmente venía un ejecutivo o alguien de mucha influencia dentro de la compañía y hacía pesar más su voz en base a la experiencia, a su criterio y a todo lo que esa persona ha logrado dentro de la compañía. Entonces, por más que de repente otras personas podían tener buenas ideas, finalmente la opinión de un ejecutivo de alto peso podía ser más importante, incluso teniendo una idea que podía estar equivocada. Entonces, ante una situación de ese tipo, donde las empresas se basan para tomar decisiones en base solamente al criterio y a la experiencia de los altos ejecutivos, es necesario actualmente tener tener los empleados, digamos, la capacidad de ofrecer datos que acompañen nuestros informes que nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? Ya no solamente es basarnos en un criterio, sino basarnos en la data, ¿no? En la información y de esa manera, pues, tener un sustento para poder reforzar el por qué estamos dando una idea de cómo lograr, en este caso, por ejemplo, un objetivo de la compañía, ¿no? Entonces, esto era lo tradicional, digamos. Eh, que la opinión de un ejecutivo de alto peso dentro de una compañía significara más que lo que otros empleados pudieran decir. Entonces, ahora tenemos una nueva opción que es la voz de los empleados, en este caso, pero acompañado de información, ¿no? Que nos den la razón, que sea el soporte de lo que nosotros estamos aportando dentro de la compañía, ¿sí? Digamos que este sería un giro a lo tradicional dentro de la empresa, ¿ok? Vamos a ir avanzando. ¿Y qué tipo de problemas vemos en el día a día al momento de tomar decisiones empresariales? Pues es algo común ver que muchas veces las decisiones demoran, se toman fuera de lugar y de tiempo, ¿no? Se requiere también un gasto excesivo de energía porque de repente se requiere de más de una persona trabajando en preparar unos informes para gerencia, para una jefatura o que también se impactan los procesos operacionales, ¿no? O sea, personas que tendrían que estar haciendo otras labores, ahora se tienen que enfocar en generar reportes para la gerencia y bueno, ya nos está impactando definitivamente en las actividades que esas personas pueden realizar. También tenemos muchos datos sueltos, pero poca información. Las necesidades de información dentro de las empresas van cambiando, cambian constantemente y tenemos que ser ágiles ante los cambios, ¿no? O que cada vez se requiere analizar mayores volúmenes de datos. Estos son algunos de los problemas que enfrentamos o que enfrentan las personas que toman decisiones dentro de la empresa. Y eso conlleva a que del otro lado, por el lado de las compañías, hay muchas compañías que prefieren seguir tomando decisiones sin utilizar los datos, ¿no? O sea, seguir con la cultura hipo, ¿no? De tomar decisiones, pero sin basarse realmente en el acompañamiento que puede tener los datos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, acá tenemos una encuesta que se hizo a muchos ejecutivos, es de la página bisurvey.com, ¿no? Y bueno, nos dice que, por ejemplo, el 50% de las compañías no utilizan los datos para tomar sus decisiones porque la información que ellos necesitan no está disponible. O sea,
digamos que no pueden tomar decisiones correctas porque no tienen la información disponible para hacerlo, ¿no? Un 40%, por ejemplo, nos dice que la calidad de los datos no es lo suficientemente buena. O sea, tienen la data, pero la calidad de la misma no es la que ellos quisieran para tomar una buena decisión. También un 39% nos dicen que para ellos su instinto, su experiencia son lo suficientemente buenos para tomar decisiones. Otro 32% nos dice que la información necesaria tampoco no está disponible. Bueno, este se repite. Eh, por acá tenemos el 32% nos dice que es demasiado caro obtener la información necesaria. Se puede referir a tanto a un costo monetario como al costo en tiempo de las personas, que se tendría que tener en cuenta para procesar toda esta información, ¿no? Y otros de los criterios que tenemos por acá es que la información no se presenta, por ejemplo, de una forma que les es útil para tomar decisiones, ¿no? O que no se puede encontrar la información. O sea, tienen la información, pero no la pueden encontrar dentro de todo el abanico de datos que tienen. No saben cómo presentar la información, ¿sí? O algo que también es muy importante, que las herramientas para acceder a la información son muy difíciles de utilizar. Entonces la falta de amigabilidad o la falta de entrenamiento también es un limitante para que las empresas puedan tomar decisiones en base a los datos. Entonces, esto es una encuesta realizada a ejecutivos en Estados Unidos y nos da una idea de por qué no se utilizan del todo los datos para tomar decisiones, ¿ok? ¿Y a qué se conoce como un modelo de gestión de data driven? Bueno, este modelo vendría a ser aquel que basa toda la toma de decisiones en información concreta y analizada. O sea, ya pasamos de manejarnos por el instinto, por el criterio, a tomar decisiones, pero en base a información, información que tenemos dentro de la empresa, información que la hemos analizado previamente, ¿no? Esto debe verse dentro de la empresa de forma estratégica, ¿no? Y se podría adicionalmente aplicar a cualquier negocio. O sea, hablamos de desde una empresa muy grande hasta una empresa familiar, ¿no? No está restringido para un tipo de empresa en particular, sino que se puede aplicar a todo tipo de empresas porque todos los tipos de empresa gestionan datos, ¿no? De alguna u otra forma manejamos información. Entonces, en la práctica, pues es tomar decisiones basadas en el análisis e interpretación de la data que nosotros mismos procesamos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Y esto va mucho más allá de solamente recopilar datos, o sea, no implica que ya tenemos datos, entonces somos una empresa que tenemos ya un modelo de gestión de data driven o gestionado por los datos. No, no es solo eso, no es solamente tener data recopilada, ¿no? Sino qué es lo que estamos haciendo con los datos o cómo le sacamos el mayor provecho, ¿sí? Ahora, las empresas que se manejan ya con este enfoque, pues obtienen una ventaja competitiva. Porque ya pueden, por ejemplo, personalizar productos, mensajes y mejorar la relación con los clientes o el prospecto de clientes, porque ya conocen a sus clientes, digamos, por la información que han explotado de la misma data que ellos tienen. Entonces, ya se genera una ventaja competitiva. Ya no solamente tenemos datos recopilados, sino que hemos analizado nuestros datos y podemos personalizar, por ejemplo, los productos que le podemos ofrecer a un cliente determinado, de acuerdo a las características de los clientes, ¿no? Que los hemos ido analizando a través del tiempo que tenemos a esta empresa o persona como cliente nuestro. Entonces nos ayuda a dar un paso más, que es la personalización de lo que podemos ofrecer. Y esto pues se aplica para todo, ¿no? Desde una empresa de retail, las empresas de seguros, pero también la empresa pequeña, ¿no? O sea, puede personalizar lo que quiere ofrecer a sus clientes, porque ya va conociendo al cliente, de acuerdo al perfil que se va creando del mismo.
Entonces ahí vamos viendo la importancia de que toda esa data que la tengamos almacenada, la empecemos a procesar. Y bueno, hablamos de que los negocios se deben basar en los datos, ¿no? ¿A qué nos referimos un tanto con esto de negocios basados en datos? Es que la toma de decisiones, ¿sí? En base a los datos es crucial, como lo veíamos hace un momento, pues nos puede ayudar a obtener ventajas competitivas, ¿no? Y esto a su vez nos va a permitir crear nuevos escenarios, ¿no? Y de esa forma lograr resultados deseables. O sea, ya vamos un paso más. Podemos identificar nuevos escenarios, proyectarnos hacia adelante en base a nuestra data histórica y de acuerdo a eso, pues prevenir situaciones o enfocarnos en lograr resultados deseables, ¿no? Y esto pues incluso cuando a veces se pueden presentar distintos desafíos, pero ya estamos preparados. ¿Por qué? Porque estamos sacando el provecho a toda la información que traemos de la compañía, ¿no? Y las empresas que se basan en datos analizan una diversa cantidad de preguntas, ¿no? Como por ejemplo determinar el perfil de los clientes potenciales, de lo que hablábamos hace un momento, les permite mejorar sus estrategias para llegar a su público, estrategias de marketing, por ejemplo, ¿no? Conocer posibles socios de negocio o identificar aspectos que los diferencian de los competidores. Entonces, se analiza la información no solo enfocándonos en clientes, sino que vemos toda la información consolidada de la empresa, ¿no? Del lado de los clientes, del lado de nuestros competidores, del lado de nuestros socios de negocio, del lado de nuestro público objetivo. Y entonces, con esta estrategia basada en datos, realizamos un análisis global de toda la información que manejamos, de clientes, proveedores, competidores y socios. Y esto es importante porque podemos integrar toda la información. No vemos a la empresa como algo aislado, donde el área de ventas solamente se dedica a analizar la información de los clientes, el área de marketing, su información propia, el área de supply, la información de proveedores, sino que podemos realizar un análisis cruzado de información de distintas áreas y ver cómo hay sinergias utilizando esta información y cómo podemos sacar provecho a favor de nuestra empresa teniendo la información de distintas áreas. ¿Ok? ¿Y por qué es importante tener un negocio basado en datos? Primero, bueno, porque si queremos salir de la cultura hipo, era la toma de decisiones basada en criterios y que nos puede conllevar a error, en un negocio basado en datos, pues no se deberían tomar decisiones basadas en conjeturas o intuición, sino que deberíamos basarnos en la data que tenemos, en la información que hemos ido generando de estos datos, ¿sí? Ya pasamos del manejo basado en intuición a un manejo de la empresa y de las decisiones basada en la información que se gestiona. Bueno, y también nos sirve porque sin una base sólida, como nos indica acá, la planificación es débil, ¿no? O sea, no tenemos una información, no tenemos la data suficiente, entonces se nos hace difícil planificar. Planificar de repente la cantidad de insumos que requerimos. ¿Por qué? Porque podemos, si solamente lo basamos en criterio, pues podríamos llegar, digamos, más o menos a números cercanos, pero de repente pues estamos adquiriendo, si se trata de compras, por ejemplo, una cantidad mayor a la requerida porque no estamos analizando cómo han sido las últimas tendencias que hemos tenido. De repente hay situaciones del mercado que implican que debemos disminuir la cantidad de insumos o aumentarlos, por ejemplo. Entonces la planificación es mucho más débil si no tenemos la data necesaria que la respalde, ¿no? Y se puede volver esto más complicado de alcanzar las metas. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos esta información, ¿sí?
Lo mismo cuando queremos ver situaciones de evaluar a nuestra competencia y cómo estamos en el mercado, hacer un estudio de mercado. Si no tenemos, si no utilizamos los datos, es muy difícil pues hacer una evaluación, digamos, certera, ¿no? Porque básicamente vamos a hacer suposiciones. En cambio, si tenemos ya la data, tanto nuestra como ahora es muy posible, digamos, o factible encontrar en, en el mercado información de competidores, etcétera, porque se maneja mucha información compartida, tipo de información de bolsa de valores, SBS, etcétera. Entonces, esto nos permite, pues, poder hacer comparativas, ¿no? Comparativas versus cómo estamos frente a la competencia en distintos indicadores. Pero para eso, pues, tenemos que tener, nosotros manejar una estrategia gestionada por datos, obviamente. Continuando con la importancia del negocio basado en datos, pues el objetivo principal es orientarnos a la toma de decisiones. O sea, toda la gestión basada en datos lo que busca es ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero el foco de esto van a ser los datos. Y la idea es que lo podamos utilizar todos dentro de la empresa. O sea, hace unos 10 o 15 años, el enfoque del uso de los datos dentro de una organización era solamente para las gerencias o las jefaturas. Y solamente, digamos que las herramientas tecnológicas de ese entonces permitían que solamente un puñado de personas pudiera tomar decisiones basadas en datos. La idea ahora es que la mayor cantidad de personas dentro de una compañía pueda tomar sus propias decisiones basadas en datos, ¿no? Y no pues basarse en intuición, etcétera, sino que esta sea una estrategia que ayude a todos dentro de la empresa. La implementación es un proceso de mediano plazo, o sea, no es que es de un día para el otro, es todo un proceso que involucra adicionalmente capacitación en plataformas y equipos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, no se puede ir directamente a implementar este tipo de estrategia basada en datos sin antes pues pasar por una capacitación y con el liderazgo pues de la alta gerencia de una compañía, ¿ok? ¿Y qué ventajas podemos obtener de una gestión basada en datos? Bueno, primero que la información es uno de los activos más importantes, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces le vamos a sacar provecho a esta información que manejamos. Ya desde ahí es una ventaja porque en lugar de tener la información sin ser utilizada, pues en este caso ya le vamos a sacar provecho a la información que estamos manejando. Y la gran ventaja, pues, es utilizar esta información de la forma correcta para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, pasar de ser una empresa que toma decisiones en base solamente al criterio y la experiencia a convertirnos en una empresa que se gestiona en base a información y que toma decisiones en base a la información que tenemos. Entonces, esto es un cambio radical. Cuando una empresa lo aplica, pues siente la diferencia, ¿no? Porque ya es como salir de la oscuridad y, y pasar pues a tener esa luz que nos da la data que gestionamos. O sea, ya no la tenemos solamente almacenada, sino que ahora nos va a servir para tomar decisiones y vamos a sentirnos mucho más tranquilos al tomar decisiones en base a nuestra propia información que manejamos. ¿Ok? Pero adicionalmente hay otros beneficios que nos permite tener la gestión basada en datos. Por ejemplo, nos permite generar ahorros, ¿no? La gestión basada en datos aprovecha al máximo los recursos, o sea, como tenemos la información, nuestra información, por ejemplo, el análisis de riesgos es mucho más sólido. Al principio les ponía el ejemplo de lo que se hacía en el banco hace 10 años, ¿no? Donde, por ejemplo, el solicitar un crédito podía demorar unos días y ahora es casi de forma inmediata. Pero los bancos manejan un área de riesgos.
Entonces, es mucho más eficiente para estas áreas de riesgos, con esta tecnología, tomar una decisión en cuestión de minutos. Imagínense también, pues, dentro de una compañía, ¿no? Muchas veces dentro de las compañías también, por ejemplo, se otorgan créditos. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas necesarias que nos permiten tomar este tipo de decisiones de forma inmediata, podríamos saber si nuestro cliente es alguien a quien se le debería otorgar un crédito o no. Y de esa manera, pues nos estamos evitando el riesgo de que no nos puedan pagar. Ya nos está generando un ahorro, ¿no? Entonces, nos va a permitir gestionar ahorros por ejemplo, de ese tipo, o generar ahorros también en otros sentidos, por ejemplo, prevenir qué clientes se van a ir de la compañía, ¿no? Con la información que tenemos y en base a la tendencia de la información histórica de otros clientes que se han ido a la compañía, podemos prevenir con anticipación qué clientes se fueron de la compañía y ofrecerles de repente algún tipo de promoción o campaña de marketing para retenerlos. Lo mismo si vemos desde el lado de los recursos humanos, en base a la información, podemos prevenir qué personas dentro de la compañía son más, tienen mayor probabilidad de irse de nuestra empresa. Entonces, esto es importante porque nosotros capacitamos al personal, hacemos una inversión y si vemos un personal con alto potencial, con mucha probabilidad de irse de la empresa, pues de repente podemos optar por una política de retención, ¿ok? Eso, por ejemplo, desde el lado de recursos humanos. Del lado de las áreas de supply chain, con ayuda de la información que tenemos, podemos generar mejores contratos con nuestros proveedores que nos permitan pues negociar de la forma correcta, obtener mejores precios y de esa manera generar mayores ahorros para nuestra compañía. Entonces, la parte de ahorros se ve del lado de dinero, del lado de retención de personal, de retención de clientes, y todo esto pues nos permite ser más competitivos definitivamente dentro de la empresa, ¿no? Por acá nos dice que un estudio de Harvard Business Review concluye que el 48.4% de las empresas vio una mejora significativa en la reducción de costos después de implementar enfoque basado en datos, ¿no? Entonces, porque siempre vamos a tener un indicador, como vemos a la derecha, que nos indica cómo está el proceso. Si estamos bien, digamos, en una zona en verde, o si estamos en una zona de peligro, o si estamos en una zona ya complicada, ¿no? Entonces nos va a permitir monitorear todos los procesos y no llegar pues hasta estar en rojo totalmente, sino que si ya vemos que estamos en una zona de riesgo, poder optar por medidas correctivas. Eso nos permite al gestionar bien los datos, ¿no? No vamos a llegar a esta pérdida, digamos, que es algo que suele suceder cuando no manejamos no tenemos una gestión basada en datos, entonces no hay forma de saber cómo vamos y recién muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos complicados, ¿no? Entonces, la información que tenemos en una gestión basada en datos nos va a permitir incluso adelantarnos a eventos y permitirnos generar también ahorros dentro de la empresa. Y otra de las ventajas que tiene esta gestión basada en datos es que nos permite realizar una planificación más sofisticada. ¿Por qué? Porque no analizamos solamente un factor, analizamos distintos factores, como veíamos hace un rato. Podemos analizar a la vez el comportamiento del cliente, las tendencias del mercado, los competidores, posibles repeticiones de ciclos de proceso, de trabajo y el historial comercial a la vez. Y todo eso lo podemos tener en una sola pantalla y podemos tomar una decisión en base al análisis de varios factores como estos. Entonces, imagínense, muchas veces para una empresa es complicado solamente analizar uno de estos factores, pero si en una sola pantalla pudiéramos ver todos estos factores que se relacionan y que sirven para tomar una decisión, pues nos va a permitir hacer
mejor planificación de lo que queremos, ¿no? Nos va a permitir comprender mejor cómo se encuentra nuestra empresa, nuestro negocio y los ajustes que necesitamos para llegar a las metas que hemos definido. O sea, ya no es que todo lo tenemos aislado, sino que vamos a poder tomar una decisión en base a información que nos permite planificar de forma correcta, ¿sí? Trabajar con la data integrada de toda la empresa. Entonces, vemos pues dos ventajas muy importantes. Más allá de que la ventaja principal es que ya vamos a gestionar en base a nuestra información y tomar mejores decisiones en base a la información, pero dos ventajas que nos acompañan son que nos permite lograr ahorros, ¿no? Al poder gestionar todos los procesos dentro de la empresa con datos, vamos a ver dónde es que se está generando mayores gastos y ahí podemos gestionar los ahorros y también cómo podemos hacer mejor planificación, tomando en cuenta no solo un factor, sino varios factores a la vez. ¿Sí? Que eso es algo muy complejo en una empresa, ¿no? Porque tendríamos que, digamos, fíjense todos estos factores. Esto no lo maneja solamente un área de la empresa, probablemente lo manejan tres o cuatro áreas, ¿no? La parte de comportamiento del cliente, la parte de tendencias del mercado, la parte de gestión de competidores. Entonces, aquí nomás, por ejemplo, vemos información que viene de las áreas de ventas, de marketing, de supply chain, ¿no? Entonces, y ahí nomás estamos teniendo como tres áreas distintas de la empresa que están involucradas y que nosotros lo podemos tener todo centralizado al momento de tomar las decisiones. Entonces, para muchas empresas es muy complejo poder hacer. O sea, cuando uno lo escucha, de repente no parece tan difícil, pero en realidad dentro de las empresas, pues tener la posibilidad de tomar decisiones con información de tres áreas distintas no es muy sencillo si lo queremos hacer de forma inmediata. Probablemente tenemos que pedir reportes de las tres áreas por separado, nos van a demorar unas cuantas horas o hasta días en alcanzarnos cada área la información. Nosotros vamos a tener que juntar la información y tratar de ver cómo cruzar la información de un área con la otra. Ahora, en una gestión basada en datos automatizada, la tecnología nos va a permitir integrar toda esa información y poder relacionarla. Y todo con el alcance de un clic, digamos. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Y cómo implementar una cultura basada en data driven? Pues son algunos pasos, los vamos a escribir tratando de ser breves. Primero es la recopilación de los datos. O sea, el primer paso, cuando ustedes quieran implementar una cultura gestionada en datos o data driven, el primer punto es recopilar los datos, ¿no? Es la base de toda estrategia, de toda buena estrategia, traer la data. Entonces tenemos que identificar, a la derecha podemos ver las distintas fuentes de datos que tenemos. Pueden ser los sistemas empresariales, puede ser información que tenemos en archivos de texto, en archivos de Excel, el sistema integrado de la empresa, pero puede ser información que viene de redes sociales, información que esté en la nube, etcétera. O sea, las fuentes de datos pueden ser muy diversas y toda esa información la tenemos que traer hacia nuestros almacenes de datos, ¿no? Donde nosotros vamos a procesar esta información. ¿Perdón? Eh, y esto es importante porque tenemos que definir qué información es la que es relevante para los objetivos que nosotros buscamos. O sea, si bien tenemos distintas fuentes de datos disponibles, nosotros no necesitamos realmente traer todo, sino solamente traer la información que es relevante para los objetivos que nosotros buscamos. ¿Cómo deben ser los datos que tenemos que traer, que tenemos que recopilar? Pues hay algunas características importantes. Los datos deben ser claros, deben ser confiables, deben ser imparciales. Y lograr esto conlleva tiempo. O sea, tener la información como la queremos tiene que pasar por un proceso de filtrado. O sea, no podemos traer todo. Y tenemos que tener bien definido si las fuentes de datos son confiables.
Por ejemplo, si la fuente de datos es un archivo Excel que se ha cargado manualmente, hay que saber cuál es la probabilidad de que esta información se haya cargado con errores o no, ¿no? Entonces aquí el tema de la confiabilidad es muy importante porque si no es información confiable, probablemente el análisis que realicemos tampoco va a ser muy confiable, ¿sí? Fíjense que los analistas de datos dedican alrededor del 80% de su tiempo a obtener y a limpiar esta data. O sea, no es que la data está lista para trabajar, sino que hay que hacer un proceso de limpieza de los datos. Y esto conlleva alrededor del 80% de un proyecto de este tipo. El 20% restante es ya el que se utiliza para crear modelos, reportes que nos permitan procesar y analizar esta información, ¿no? Entonces, lo importante es, si ya tenemos la información, ¿qué vamos a hacer con esta data recopilada? ¿Ok? Entonces, nuestro primer punto es recopilar los datos, identificar todas nuestras fuentes de datos, de dónde que necesitamos para, para poder tener la información que sea confiable para la toma de decisiones. Tenemos que tener identificados estas fuentes de datos y una vez identificados, traer toda esta información y concentrarla en un almacén común, digamos, de datos. ¿Ok? Un segundo punto dentro de nuestra estrategia vendría a ser el acceso a los datos, ¿no? Los datos recopilados tendrían que ser de fácil acceso para poderlos consultar. A la derecha se muestra un gráfico de cómo es este proceso desde el lado técnico. En esta ocasión, la idea no es ahondar mucho del lado técnico, pero un tanto para explicar cómo es que es el proceso. Por acá vemos que están los orígenes de datos, que pueden ser archivos, archivos planos, archivos Excel o los sistemas que podemos tener en nuestras empresas. Luego, hacemos procesos de transformación de la data, limpiamos la data para que solamente podamos tener luego en nuestros repositorios de información data que está filtrada y que se ha limpiado, ¿no? Y no meter de todo acá. Y una vez que hemos hecho este proceso, a partir de acá, con esta data, que ya la hemos recopilado, es que vamos a explotar la información y generar nuestros reportes, nuestras proyecciones, etcétera. ¿Ok? Pero es importante llegar a construir bien esta parte, que es algo que muchas empresas, digamos que por falta de experiencia o de conocimiento, no le dan la importancia debida, ¿no? A cómo construir un buen repositorio para la información. Entonces, lo he visto mucho en cursos que he dictado para empresas, que muchas empresas se preocupan solamente de la parte de la explotación de la información, ¿no? Capacitar a su personal, que está muy bien, pero no se preocupan tanto de cómo construir un buen repositorio de la información y cómo realizar las transformaciones de esta data y verificar que que la data que están trayendo de las distintas fuentes haya sido pues pasada por un proceso de transformación y que realmente lo que está llegando hacia acá sea información que es la necesaria para la toma de decisiones. Entonces, es importante tener el control sobre todas las partes del proceso, ¿no? No solo enfocarnos en lo último, que es la explotación de la información, porque como veíamos en el punto anterior, eso muchas veces conlleva solamente el 20% del trabajo. El 80% está en estas dos partes, en la primera y la segunda. El origen de los datos, la transformación de los datos y la creación del repositorio. Y el 20% es la explotación de la información, ¿no? Entonces hay que tener una buena base para tener buena información que nos sirva para la toma de decisiones. ¿Cómo debe ser este acceso? Debe ser fácil, de fácil acceso, debe integrar información relevante con datos de distintas áreas de la empresa. La idea es que todo el equipo pueda consultar la data, o sea, acá tenemos ya la data centralizada,
todo el equipo debería poder consultar los datos para que la toma de decisiones se vea, pues, sea más precisa, más sofisticada y lo pueda realizar, digamos, que todos los miembros de la empresa, no estar restringidos solamente para algunas personas, sino que la idea es que todos puedan tomar decisiones en base a esta data que ya está estandarizada, ¿no? ¿Cómo debe ser la extracción? Pues debemos poder extraer los datos y filtrarlos de una forma que nos permitan obtener resultados que realmente importen. O sea, lo que va a llegar al final debe ser la data que realmente nos va a servir para obtener los resultados que esperamos. ¿Ok? Este sería el segundo paso de cómo llegar a acceder a esta data. El tercer paso viene a ser ya la preparación de los informes, ¿no? Una vez que la data ya la tenemos centralizada, entonces, vamos a preparar nuestros informes. Muchas veces cuando preparamos los informes, antes de preparar los informes, un dato sin procesar, como nos dice acá el ejemplo, por ejemplo, la tasa de crecimiento, no dice nada por sí misma, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que a nuestros informes tenemos que proporcionarles un contexto para que la información tenga sentido. Entonces, un contexto implica pues que crucemos dos variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, diríamos, la tasa de crecimiento de las ventas anual, donde vamos a hacer una comparación del primer trimestre del año anterior con el primer trimestre actual. Entonces, ahí ya tiene un sentido, ya no solo es la tasa de crecimiento, sino que estamos viendo, por ejemplo, como está acá, encerrado aquí en este rectángulo rojo, y estamos viendo la tasa, cómo ha sido el crecimiento, la disminución de las ventas, periodo a periodo, ¿no? Entonces ya tiene un contexto, ya tiene un significado el indicador de la tasa de crecimiento, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer en los informes, buscar generar indicadores que tengan un contexto y un sentido para la empresa, ¿sí? Y bueno, los informes también nos deben permitir analizar y ver cambios que se están dando en los procesos. Es importante tener indicadores que nos permitan ver cómo se están dando los cambios para poder tomar una decisión de si tenemos que hacer algún correctivo antes de que las cosas se nos vayan de las manos, ¿no? También, por ejemplo, podemos tener alertas dentro de estos informes que nos permitan ver en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Y ver si, perdón, si necesitamos aplicar alguna mejora en nuestra estrategia. Entonces, eh, el tercer paso dentro de la estrategia es crear nuestros informes y luego tenemos crear analítica más avanzada, ¿no? Si bien los informes nos permiten tener resúmenes informativos de cómo se están dando las cosas dentro de la empresa, pues nosotros tenemos que ir un poco más allá y ya es el poder generar conocimiento adicional, ¿no? Que nos permitan ser más competitivos. Por ejemplo, proyectarnos en cómo serán las ventas, ¿no? Poder anticipar el riesgo, poder proyectarnos qué clientes se pueden ir de la empresa. Entonces, el llegar a ese nivel de proyección ya nos permite tomar mejores decisiones. Ya no es solo la lectura de lo que está pasando, sino es una proyección hacia adelante. ¿Sí? Como dice en el último párrafo, mientras que los informes comunican, ¿no? Comunican lo que está pasando, el análisis propone acciones, porque nos estamos anticipando a una situación. Entonces, nos propone acciones que se pueden realizar, ¿no? Utilizando pues toda la información que tenemos ya recopilada. ¿Ok? Y como último punto de la estrategia, y no menos importante, está el entrenamiento, ¿no? Durante todo el proceso de una implementación de cultura data driven, es importante acompañar de un adecuado entrenamiento. Y este entrenamiento debe ser de acuerdo al rol que cada miembro desempeñe. O sea,
cuando se implementa, tenemos distintos roles dentro de la empresa, ¿no? Están desde las personas que generan la estrategia, de las personas desde el equipo que va a hacer la recopilación de los datos, los que van a construir los almacenes de los datos y los usuarios finales que van a utilizar los datos como parte de su día a día. Al finalizar este entrenamiento, la idea es que cada usuario de la compañía debería estar en capacidad de poder analizar la información de forma autónoma, por sí solo, y que le permita tomar decisiones. Entonces, este es el objetivo de una cultura data driven, que la toma de decisiones ya no solamente sea a nivel de gerencias o de jefaturas, sino que llegue a toda la empresa. Es la democratización de del cómo poder tomar decisiones dentro de la empresa basada en los datos, ¿no? De tal forma que un analista, teniendo la información que necesita, pueda tomar una buena decisión sin la posibilidad, pues, de cometer errores, digamos, ¿no? O minimizando esa posibilidad. Pero para eso, pues, tiene que haber tenido el entrenamiento necesario. O que personas dentro de la misma línea de analistas, por ejemplo, puedan generar sus propios reportes o sus propios informes. Muchas veces sin depender ya del área de sistemas o el área de TI, poder realizar por uno mismo nuestros reportes o nuestros análisis incluso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información que se ha generado de forma estandarizada y ya tenemos la capacidad, en base al entrenamiento recibido, de cómo poder generar estos informes o estos análisis que se requiere. Entonces, digamos que ese es el punto culminante de, de la cultura basada en data driven, donde se logra pues implementar en todos los niveles de la empresa esta capacidad de poder tomar decisiones de cada quien sin depender pues de una persona en particular o de un área en particular. Pero como hemos visto a lo largo de esta presentación, es todo un proceso. No va solamente por el lado de que vamos a ir de un día al otro y llegar a este punto, ¿no? Sino que la data hay que prepararla, y es importante que las empresas tomen en cuenta esto. Muchas veces, por falta de conocimiento, lo he visto, eh, se cree que solamente el entrenamiento es suficiente y se comete un error, porque es importante que durante la recopilación y la generación de los almacenes de datos, pues haya una buena preparación de esa información. Porque si no, lamentablemente, pues vamos a crear modelos de datos, vamos a crear reportes que no van a mostrarnos la información como realmente la esperaríamos, ¿no? O nos van a mostrar información errónea. Entonces, es importante que las empresas se preocupen por los pasos previos a cómo llegar a este punto, ¿no? Y el entrenamiento, obviamente, es importante para poder ya gestionarnos dentro de la empresa a nivel de todos los empleados, todos poder conocer cómo gestionar la información de forma correcta para la toma de decisiones. Entonces, hemos visto a lo largo de la presentación los pasos que tenemos que dar. Es todo un reto, en realidad, pero es algo que definitivamente va a cambiar la forma de gestionar una empresa. Eso es algo que yo sí les puedo asegurar porque es totalmente distinto gestionarse sin data, que es lo que pasa en muchas empresas, que gestionarnos ya en base a los datos y sentir de que podemos tomar decisiones de forma rápida e inmediata sin tener que esperar gran cantidad de horas o sin saber si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y lo más interesante es que gracias a esta cultura del data driven, esto se puede hacer a todos los niveles. O sea, no está solamente supeditado
para los puestos de más alto rango, sino que si se implementa de forma correcta, vamos a llegar desde el gerente hasta el analista. Todos podríamos utilizar la data de la forma adecuada para la toma de decisiones. Ese es el mensaje un tanto que yo quisiera dejarles, que esto nos va a permitir ser más competitivos. Definitivamente cambia las capacidades de la empresa a todos los niveles. Van a tener personas mucho más comprometidas porque van a sentirse que pueden decidir de forma correcta. Digamos que empodera a los empleados también, ¿no? Van a sentir que tienen la capacidad por ellos mismos de tomar una decisión con la confianza que nos da la información. Entonces, el mensaje es aprovechemos lo que tenemos dentro de nuestra organización, el activo que nos dan los datos, aprovechémoslo de la mejor manera, porque definitivamente van a obtener ustedes una ventaja competitiva y es un valor agregado importantísimo que van a tener, ¿sí? Aprovechen la data, sáquenle el máximo provecho que tienen, es el activo más importante de la empresa y van a ver que con el tiempo se van a dar cuenta de cómo van a ir progresando. Al principio de repente es un poco complicado el tema, pero finalmente van a poder llegar a implementar una cultura de este tipo en toda su organización y van a sentir que realmente hay una transformación digital. La transformación digital no es solamente cambiar una página web que se vea más bonita, facilitarle la vida a los clientes, sino es esto en realidad, que dentro de la compañía ustedes, sus empleados, puedan gestionarse a todos los niveles en base a la información. ¿Sí? Esperemos o espero que les haya sido de utilidad, que quede ahí el interés por seguir avanzando en lo que es una cultura en base a gestión de datos o data driven. Bueno, de mi lado les dejo ahí mis datos de contacto. Si tuvieran alguna consulta, me la pueden hacer llegar y gustoso trataré de responderles. Ha sido muy grato para mí compartir esta presentación con todos ustedes. Les deseo muchos éxitos y suerte para todos. Muchas gracias.